Muchas personas tienen en casa objetos religiosos, un crucifijo, un rosario, una medalla, una vela bendita. Los reciben como regalo, los traen de una peregrinación o simplemente los conservan desde la infancia. Pero con el paso del tiempo, esos objetos terminan olvidados en una caja, arrinconados en un cajón, cubiertos de polvo, como si ya no tuvieran valor. Y lo más preocupante no es el olvido, es la indiferencia espiritual que se esconde detrás. San Juan Pablo II hablaba con fuerza sobre esto. Para él, los objetos consagrados no eran simple decoración, eran signos vivos de la presencia de Dios en el hogar. Y cuando un signo sagrado se desprecia, se apaga una luz, se enfría la fe, se debilita la protección espiritual que rodea a la familia. Este video no es una crítica, es un llamado, una advertencia, porque quizás, sin saberlo, estás guardando en silencio algo que deberías tener a la vista. Estás ocultando un objeto que fue bendecido para traer paz, consuelo y defensa contra el mal. Hoy vamos a descubrir por qué Juan Pablo II decía que hay objetos que nunca deben ser guardados, por qué su presencia en el hogar es tan importante y cómo convertir lo que parecía olvidado en un canal de gracia y de fe renovada. Si tienes en tu casa una cruz escondida, un rosario en un cajón, una vela bendita que ya no usas, este mensaje es para ti. Para entender por qué no se debe guardar un objeto consagrado como si fuera algo sin valor, primero es necesario recordar qué significa que algo esté bendecido. Cuando un objeto es consagrado, ya no es simplemente un trozo de madera, una cuerda con cuentas o un pedazo de metal. Se convierte en un canal visible de lo invisible, en un signo tangible de la presencia de Dios entre nosotros, en un sacramental. San Juan Pablo II enseñaba que los sacramentales, como el agua bendita, el crucifijo, el rosario o la medalla milagrosa, son ayudas espirituales que disponen el alma para recibir la gracia. No sustituyen los sacramentos, pero abren el corazón a la acción de Dios. Cuando un sacerdote bendice un objeto, lo dedica a Dios. Y ese objeto, por simple que parezca, se convierte en instrumento de consuelo, de protección, de recordatorio del cielo. No es un amuleto, no es magia, es fe encarnada en lo cotidiano. Por eso, decía el Papa, es tan grave cuando esos objetos son tratados como si fueran cualquier cosa. Cuando terminan en una bolsa olvidada, en una caja con cosas viejas o mezclados con objetos comunes que no tienen valor espiritual. No se trata de venerar la materia, se trata de respetar lo que representa. Porque un crucifijo bendecido no es solo madera con forma de cruz. Es una proclamación silenciosa de que en esa casa Cristo reina. Un rosario no es solo cuentas para rezar. Es un lazo que une el corazón humano al de la Virgen María. Una vela bendita no es solo cera, es luz en medio de la oscuridad espiritual. Cuando se guarda todo eso en un cajón, cuando se cubre de polvo, cuando se olvida, se corre el riesgo de que la fe también se debilite. Porque los signos de la fe son como ventanas abiertas al cielo, y si se cierran, se apaga algo dentro del alma. Juan Pablo II nos recordaba que la fe se alimenta también de signos, que el ser humano necesita ver, tocar, sentir, y que Dios, en su bondad, nos dio objetos bendecidos para recordarnos que Él está cerca. Por eso, nunca se deben guardar sin propósito, nunca se deben despreciar. Y si tienes uno de ellos olvidado, hoy puede ser el día de restaurarlo, de colocarlo en un lugar visible, de volver a honrar lo que Dios ya bendijo. Guardar un objeto bendecido como si fuera un simple recuerdo o una decoración antigua es más que un descuido. Es muchas veces un reflejo de una fe adormecida, de una espiritualidad que se ha ido apagando poco a poco
casi sin darnos cuenta. Juan Pablo II advertía que la pérdida del sentido sagrado en la vida diaria comenzaba con pequeñas acciones. Cuando dejamos de rezar antes de dormir, cuando el crucifijo desaparece de la pared, cuando el rosario se convierte en un adorno del retrovisor y nada más, cuando el agua bendita está guardada pero nunca se usa. Ahí comienza el enfriamiento del alma. El error no está en guardar por cuidado, sino en guardar por olvido, por costumbre, por no reconocer el valor que ese objeto tiene en el plano espiritual. Un objeto bendecido fue entregado a Dios y debe mantenerse en ese estado de consagración, no en la indiferencia. Hay quienes, por vergüenza o miedo al qué dirán, guardan el crucifijo que estaba colgado en la sala. Otros esconden el rosario en un cajón porque sienten que ya no lo necesitan, pero al hacer eso, sin querer, están cerrando una puerta, están apagando un testimonio, están negando una presencia. Juan Pablo II lo decía claramente: los signos visibles de la fe son necesarios en un mundo que vive como si Dios no existiera. No son simples objetos, son proclamaciones silenciosas, declaraciones de que en ese hogar hay luz, de que en esa habitación hay oración, de que en ese corazón Cristo reina. Cuando guardamos lo consagrado, sin reverencia ni propósito, estamos perdiendo una oportunidad de gracia. Estamos dejando que lo sagrado se mezcle con lo trivial, y eso, aunque parezca pequeño, tiene consecuencias. El enemigo espiritual no necesita que renuncies a tu fe. Le basta con que la escondas, que la enfríes, que la conviertas en costumbre. Y todo comienza con esos gestos simples: dejar de mirar la cruz, dejar de tocar el rosario, dejar de encender la vela bendita. Por eso el llamado de Juan Pablo II era claro: no ocultes tu fe, no escondas lo que ha sido consagrado, no guardes en una caja aquello que fue bendecido para estar a la vista, porque en el mundo espiritual lo que no se honra se debilita, y lo que se deja en las sombras deja de iluminar. Cuando un objeto bendecido es honrado, algo cambia en el ambiente espiritual del hogar. No es magia, no es superstición, es la acción concreta de una fe que se hace visible, tangible, real. Juan Pablo II enseñaba que Dios actúa a través de los signos, y que esos signos, cuando son tratados con amor y devoción, abren puertas, elevan el alma, protegen, recuerdan, iluminan, no porque tengan poder por sí mismos, sino porque son canales de la presencia divina. Cuando colocas un crucifijo en un lugar central de la casa, no estás solo decorando, estás diciendo que Cristo reina allí, que su sacrificio es el fundamento de tu vida, que no te avergüenzas de tu fe. Cuando tomas el rosario con respeto y lo usas con atención, estás activando un vínculo profundo con el cielo, estás tocando el corazón de María, estás entrando en un espacio espiritual donde la gracia fluye. Cuando bendices a tus hijos con agua bendita antes de dormir, no estás haciendo un gesto vacío. Estás marcando su alma con la señal de la protección divina. Estás recordando al enemigo espiritual que ese hogar está sellado por la fe. Cuando enciendes una vela bendita y haces oración, estás trayendo luz a las sombras. Estás diciendo: en esta casa Dios es bienvenido. Y donde Dios es bienvenido, las tinieblas no tienen poder. Juan Pablo II decía que el testimonio silencioso de la fe era más poderoso que 1000 palabras, que una cruz visible podía despertar preguntas en el visitante, que una imagen religiosa podía ser un consuelo para el que sufría, que una simple vela encendida podía ser un grito de esperanza en medio de la noche. Honrar estos objetos no es adorarlos, es usarlos como lo que son: instrumentos de amor, de recuerdo,
de intercesión, herramientas espirituales que nos acompañan en la batalla diaria por mantener la fe viva. Y lo más hermoso es que, al colocarlos con intención, también se reaviva el fuego interior. Ver la cruz cada día nos recuerda a quien nos salvó. Sentir el rosario en la mano nos recuerda que no estamos solos. Tocar el agua bendita nos recuerda que fuimos bautizados para la luz. La fe se fortalece con gestos, y los gestos se hacen poderosos cuando se viven con reverencia. Por eso, si tienes un objeto bendecido, devuélvelo a su lugar, dale vida, que hable por ti, que bendiga tu casa, que acompañe tu alma. Para San Juan Pablo II, la fe no era solo una experiencia interior, era también una presencia concreta que debía expresarse en lo visible. El Papa polaco creía que el mundo moderno necesitaba más que nunca ver testimonios claros de fe, y que los hogares cristianos debían convertirse en lugares donde la presencia de Dios fuera evidente, no escondida. En una de sus homilías, afirmó que los signos sagrados no son elementos decorativos, sino expresiones vivas de una verdad espiritual. Un crucifijo, una imagen de la Virgen, una vela bendita, una Biblia abierta en un lugar especial. Todo eso habla, todo eso proclama, incluso en el silencio. Juan Pablo II decía que en un mundo que vive como si Dios no existiera, mostrar la fe con valentía era un acto de evangelización. Y no se refería solo a grandes gestos públicos. También hablaba de lo que sucede en la intimidad del hogar. Porque una casa donde se ve la cruz, donde se reza el rosario, donde se bendicen los alimentos, es una casa donde Dios habita. En su carta apostólica sobre el rosario, escribió que los hogares cristianos deberían ser escuelas de oración, y que tener signos visibles de la fe ayudaba a educar el corazón, a formar a los hijos, a recordar en cada momento que Dios está presente. No era una idea nueva, era la continuación de lo que la Iglesia siempre enseñó. Pero Juan Pablo II lo vivía con una pasión profunda, porque él sabía que el mal avanza donde la luz se apaga, y que el alma se enfría cuando se desconecta de lo sagrado. Por eso pedía con fuerza que los objetos consagrados no fueran guardados como reliquias viejas, sino vividos como compañeros de camino, que fueran recordatorios constantes del cielo, que despertaran la oración, la gratitud, la memoria espiritual. Cuando Juan Pablo II entraba en una habitación, su mirada buscaba el crucifijo. Sabía que su presencia cambiaba el ambiente. Sabía que no era solo un símbolo, era una proclamación de quién era el centro de ese lugar. Hoy, ese mismo llamado llega a nosotros. Que en nuestras casas no falten los signos visibles de la fe, que no se guarden los objetos consagrados, que no se esconda la luz bajo la mesa, porque el mundo necesita más que nunca ver que Dios sigue presente, y nuestros hogares pueden ser su primer altar. Es fácil olvidar. En medio del ruido del mundo, de las preocupaciones diarias, de las rutinas que apagan lo esencial, muchos cristianos han ido apagando también los signos de su fe. Lo hacen sin querer, casi sin notarlo. Guardan el crucifijo, dejan de usar el agua bendita, abandonan el rosario en un cajón, y así, poco a poco, la fe deja de ser visible y comienza a enfriarse. San Juan Pablo II advertía que este olvido no era solo una pérdida estética, era un signo de que algo más profundo estaba ocurriendo en el alma, porque cuando lo sagrado es relegado, la indiferencia espiritual avanza, y donde no hay memoria de Dios, el corazón se vuelve terreno seco. El enemigo espiritual no necesita destruir tu fe de un día para otro. Le basta con que la ocultes, con que la trates como un adorno, con que guardes los objetos bendecidos y digas, después los saco, después los limpio, después rezo. Pero ese después muchas veces nunca llega.
La advertencia espiritual es clara. No dejes que lo consagrado se enfríe en la sombra, porque si los signos desaparecen, también desaparece el testimonio. Y si no hay testimonio, el alma se debilita. Y si el alma se debilita, se abre la puerta al desánimo, a la confusión, al alejamiento de Dios. Juan Pablo II insistía en que el hogar debía ser una pequeña iglesia, un lugar donde lo sagrado estuviera presente no solo en el corazón, sino también en las paredes, en los rincones, en los objetos que nos rodean, porque todo lo que nos recuerda a Dios nos fortalece. Y si en este momento te das cuenta de que has descuidado esos objetos, no te sientas condenado. No se trata de culpa, se trata de retorno, se trata de restaurar lo que fue bendecido, de sacar del olvido lo que una vez fue signo de luz. Hoy es el día para volver a colgar ese crucifijo, para limpiar ese rosario, para llenar nuevamente el frasco de agua bendita, para encender la vela con intención, porque cada uno de esos gestos, aunque pequeño, es un acto de fe. Y Dios bendice cada acto sincero que nace del deseo de honrar su presencia. No guardes más lo que fue consagrado, honra lo que fue bendecido. Y deja que, a través de esos signos, la luz de Dios vuelva a brillar en tu hogar y en tu alma. Señor Jesús, tú que entraste en casas humildes, que comiste en la mesa de los pecadores, que tocaste lo impuro para hacerlo sagrado, hoy te pedimos que entres también en nuestro hogar. Perdónanos si hemos descuidado lo santo, si hemos guardado la cruz, si hemos olvidado el rosario, si hemos tratado lo bendecido como algo común. No lo hicimos por maldad, Señor. Lo hicimos por costumbre, por olvido, por indiferencia, y hoy, con humildad, queremos reparar ese error. Te consagramos de nuevo nuestros objetos de fe, el crucifijo que cuelga en la pared, la medalla en que llevamos al cuello, la vela que encendemos al orar, el agua bendita que nos recuerda tu gracia, el rosario que une nuestros dedos con el cielo. Te pedimos que, a través de estos signos, tu presencia vuelva a llenar nuestra casa, que tu luz ilumine cada rincón, que tu paz cubra cada habitación y que el enemigo espiritual no encuentre lugar donde esconderse. Te consagramos también nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, todo lo que somos, y te pedimos una gracia especial, que nunca más olvidemos lo sagrado, que nuestros hijos aprendan a respetarlo, que nuestros ojos lo busquen, y que nuestro corazón lo honre, que nuestra casa sea, desde hoy, una casa donde la fe se ve, se toca, se vive. Amén. Y recuerda, un objeto bendecido no es solo un recuerdo, es una declaración espiritual, y cuando lo colocas, con fe, no solo bendices tu casa, declaras que Cristo reina en ella.